pero no hace de mandos ni timón, quien no busca la victoria profunda que despierte a la raza, quien no estudia la dura proclama de la pólvora, quien no junta su pecho con el pecho del pueblo, quien no encuentra en la lucha sus razones. Por eso hay que preparar 10.000 montañas, encender el llano en llamaradas, herir las esquinas ciudadanas y fundar el día en el país. Camarada, camarada, camarada. Hola, muy buenas tardes, amigos, amigas, compañeras, compañeros, compañeres. Les damos la bienvenida al primer conversatorio de 2021 y aprovechamos saludarlos y bueno, qué mejor que desearles mucha lucha, mucha esperanza en este año difícil que se nos viene. Y bueno, desde aquí hacemos cada semana un recorrido de formación desde el pueblo y para el pueblo, por la historia de nuestro país, desde la virtualidad de esta trinchera. Con estos conversatorios vamos aprendiendo y creciendo juntos en las luchas de resistencia y construyendo los muros contra la impunidad y resistiendo a este sistema criminal que es el sistema neoliberal. Vamos por todos como cada miércoles, como lo hemos hecho durante estos tiempos de resistencia, desde esta trinchera virtual. Y como cada miércoles, saludamos a nuestra querida compañera y le mandamos un abrazo a nuestra compañera Sandra Trafilaf, que está lista, presta para presentarnos estos caminos de la libertad. Mari Lamien Vladimir, Mari Compuche, Inche Sandra Trafilaf Piñén. Y nada, agradecer este inicio de año, este inicio de programa que trae nuevamente este camino de lucha que no ha parado porque la lucha continúa. Yo he estado un poco ausente debido a este accidente que tuve con un zorrillo, así que tratando de salir adelante, así que gracias por esa bienvenida, Lamien Vladimir. Para la libertad, Miguel Hernández nos regaló este poema. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos. Y termina sentenciando: retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Si consideramos que los medios de comunicación de masas, televisión, radio, diarios, internet, etcétera, son parte integrante de nuestras vidas y que influyen fuertemente en nuestras interacciones sociales, en nuestras opiniones, en los distintos espacios que nos movemos, en el lugar de trabajo, en el colegio, la universidad, en nuestras propias casas, con nuestros amigues, en nuestras conversaciones cotidianas, en la actualización de nuestras redes, deberíamos tener también muy claro cómo esos mismos medios construyen realidades paralelas como si de verdad existieran. Así nos vendieron el oasis neoliberal. Y eso sucede con la llamada actividad de la clase política que hoy discute candidatos presidenciales, candidatos constitucionales, habla de democracia, de nueva constitución, en medio de toques de queda, territorios militarizados, tortura, personas que son detenidas por participar en manifestaciones y luego se convierten en prisioneros, prisioneras políticas. Repito y recalco, personas que son detenidas por participar en manifestaciones y luego se convierten en prisioneras y prisioneros políticos bajo acusaciones de porte y tenencia de armas, atentados contra la propiedad pública y privada y las fuerzas represivas, arriesgando penas de entre 5 a 20 años. Lo cierto es que hoy no hay grupos armados organizados en una estructura nacional combatiendo al sistema, como fue en los 80 con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por ejemplo. La realidad es que no ha habido ningún Paco ajusticiado, pese a que bien se lo merecen, por cumplir órdenes de sus patrones para asesinar, mutilar, torturar y hacer desaparecer personas, no solo bajo este periodo de rebelión,
sino desde su creación como fuerza pública para aplacar las resistencias de los diversos pueblos. Lo cierto es que aunque nos gustaría que fuese distinto, una nueva constitución la van a escribir desde el poder de la clase dominante y las cuotas para la diversidad y las minorías será pura chaya, pirotecnia para dejar tranquiles a todos, entregando la apariencia de la participación democrática. Lo cierto es que no existe una opinión pública y periodista o panelistas porque ellos crean falsos debates y puntos de tensión para aparentar diversidad y contrapunto en los llamados debates políticos. Y quienes practican el oficio de la comunicación son meros inquilinos, vasallos de familias ricas y poderosas. Lo cierto es que según información proporcionada por los propios Pacos, entre el 19 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se contabilizaron 5.885 situaciones de desorden público, 4.302 manifestaciones, algo más de 1.000 saqueos y 441 cortes de ruta. Reconocen además, en este mismo informe, haber realizado un total de 25.567 detenciones. De ellas, 4.000, un poco más de 4.000 fueron mujeres y más de 21.000 hombres. Respecto al informe entregado por el Poder Judicial ayer, en total dicen que hay 175 imputados que va desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020 y que se encuentran en prisión preventiva o internación provisoria. Según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a marzo de 2020 a los medios se mantenían a más de 2.000 chilenos, chilenas en las cárceles. A diciembre del año que acaba de terminar, el Ministerio del Interior informó de 232 personas en prisión preventiva acusadas de delitos graves. Y así, un montón de informes que hablan cifras más, cifras menos. En este contexto, un proyecto de ley de indulto general fue ingresado al Parlamento y se está estudiando para beneficiar a investigados, imputados y condenados por delitos cometidos en el marco de la rebelión de octubre de 2019. La iniciativa, impulsada por la presidenta del Senado, la honorable Adriana Muñoz, y la honorable socialista Isabel Allende, parte de la propia oposición parlamentaria, porque además tiene una oposición al interior, como la DC, que ha rechazado este proyecto, diciendo que no cumple con un marco legal específico. Tanto el Ejecutivo como la Fiscalía Nacional y varios expertos en derechos humanos han rechazado la existencia de prisioneros, prisioneras políticas en Chile. Lo cierto es que hoy hay prisioneros y prisioneras políticas en las cárceles. No solo prisioneros políticos mapuche, que ya los teníamos, no solo aquellos prisioneros y prisioneras de la aula segura, sino que a partir del octubre del 2019 comenzaron a llenarse las cárceles. Y es un problema para el Estado en la arena internacional, por las múltiples denuncias de tortura, mutilados, mutiladas, cegadas y asesinadas desde el 18 de octubre a la fecha. Y es un problema que deben resolver, como también deben resolver la rebelión que se ha levantado por las graves desigualdades y abusos que se viven en los territorios. Hace un poco más de 30 años atrás, un grupo de prisioneras políticas de la cárcel de Santo Domingo, acá en Santiago de Chile, rechazaron el ofrecimiento del flamante gobierno de la Concertación, que llegó con su ofertón de indultos y penas de extrañamiento. Estas penas de extrañamiento permitían que las prisioneras políticas pudieran solicitar al gobierno cumplir su condena en el extranjero y doblarlas. Para todas aquellas que no tenían ninguna posibilidad de salir en libertad bajo la institucionalidad vigente, porque ese nuevo gobierno comenzó su reinado con la constitución de Pinochet y Guzmán intacta y leyes que permitieron instalar, por ejemplo, las AFP, educación y salud bajo la lógica del mercado, privatizar los derechos y conquistas alcanzados en siglos de lucha y resistencia de los pueblos. Hoy, después de 30 años, bajo un gobierno que se rige por la Constitución y las leyes de la dictadura, existe un mundo institucional del 6% de aprobación a Piñera que acomoda la realidad de acuerdo a los intereses de la clase dominante. En esta otra realidad paralela, empresarios como Lusic, Sayé, Mate, Solari, Edward, gobiernan el país y controlan pandemias con las fuerzas represivas en las calles, pero no puede faltar el circo,
con sus permisos fáciles para vacacionar, pero con restricciones de salvoconductos para ir a comprar el pan. Esto porque necesita descomprimir el estrés provocado por sus políticas represivas que no buscan ni van a resolver los cuidados frente a una pandemia mundial, porque el sistema está por los suelos y todo colapsa. Por eso podemos ver a pacientes peleándose con funcionarios de la salud, por eso podemos ver a gente peleando frente a un ataúd o tratando de recuperar un cuerpo desde la morgue. En esta realidad paralela construida a través de los medios masivos, lo importante es mantener una aparente normalidad y la existencia de prisioneras, de prisioneros políticos, es un ruido que debe parar. Por eso ya vienen con sus ofertitas, ofertas y ofertones. Cuando hace 30 años atrás llegaron con sus nobles ofrecimientos, las prisioneras políticas de Santo Domingo los rechazaron. Y eso significó estar de 1 a 2 años más en la prisión, convencidas que la libertad era un derecho ganado por la contribución en la lucha para derrocar a la dictadura, convencidas que la libertad debía ser en Chile y sin condiciones, convencidas que luchar y alzarse en armas contra el sistema dictatorial no es delito. Así comenzamos otro Vamos por Todo con nuestra invitada especial hoy día, con Pamela San Martín, con quien hablaremos de indultos, amnistía y los caminos de la libertad. Exacto, vamos por todo y vamos precisamente con Pamela para comprender estos caminos para la libertad, esta finalidad con respecto a la amnistía, al indulto, estos negacionistas que, bueno, hay 26 presos políticos según el informe, estos negacionistas que están ahí, y preguntarle, comenzar a lo mejor con la primera pregunta, desde los términos de la significancia, ¿qué es lo que es una amnistía? ¿Qué es lo que es un indulto? Pamela, feliz año, bienvenida a este espacio Vamos por Todo. Bueno, hola, mucho gusto de saludarles, de saludarlas y desear para todos un mejor año. Gracias por la invitación, además. Bueno, básicamente hablamos de indulto a raíz del proyecto, como bien decía Sandra, presentado por algunos diputados y diputadas, y básicamente por las dos diputadas, y respaldada por una parte no menor de Revolución Democrática y Frente Amplio. Bueno, primero tendríamos que centrarnos en hacer la distinción entre amnistía e indulto. Por una parte, ambos reconocen inicialmente que existe delito, ¿sí? Sin embargo, la diferencia tiene varias diferencias y yo diría que la más sustancial es que la amnistía es un perdón al delito. Es una salida inminentemente política a una problemática penal. Porque si bien reconoce delitos y en general han sido procesados y sentenciados básicamente por delitos, ya lo hemos visto en Chile, por delitos de tortura o delitos de lesa humanidad, y esas personas es a la que el gobierno, no solo ha de alguna manera empujado la idea de una amnistía. Vale decir, reconoce que efectivamente se cometió un delito. Sin embargo, la idea de la amnistía es perdonar el delito y también la pena. Y a su vez, otorgar y dejar abierta la posibilidad de estas sanciones de tipo político. Es decir, estas personas amnistiadas podrían perfectamente recuperar todos sus derechos civiles. Situación que no pasa con el indulto, porque el indulto, si bien también reconoce que hubo un delito, la diferencia está en que el indulto no borra el delito, solamente existe la posibilidad de eliminar la pena, perdón, el cumplimiento de la pena o la pena misma, o conmutarla, como bien tú planteabas, Sandra, en algún minuto de lo que pasó hace 30 años, ¿cierto?, de conmutar esa pena, ya sea por un extrañamiento, exilio, etc. Bueno, el exilio tiene un carácter político, pero bueno, finalmente a lo que voy es que
Si bien ambos reconocen un delito, lo que sucede en el indulto es que el indulto solo no va a borrar la pena. Las personas que han sido condenadas hoy día van a seguir manteniendo en sus registros, ¿cierto?, este prontuario de delitos cometidos, ya sea entre el periodo del 18 de octubre en adelante. Otra cosa no menor es que, a diferencia de la amnistía, el indulto podría inclusive, o más bien el indulto no inhibe la responsabilidad civil de quienes habrían sido condenados por cierto tipo de delito. ¿Qué significa esto? Que a diferencia, por ejemplo, en la amnistía no se podría demandar, ¿verdad?, de que esas personas que generaron tanto daño, no se podría demandar civilmente a ellos para obtener una reparación respecto del daño generado en términos civiles, en términos económicos. En el caso del indulto, sí. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que los chiquillos podrían ser indultados sin perjuicio de que el Estado decidiera, en algún minuto, y este es un caso, una situación hipotética, pero no extraña, de que el Estado pudiera demandarlos civilmente a ellos por los daños que su delito podría haber producido al Estado de Chile. Por otra parte, el proyecto de indulto es preocupante porque deja fuera a las personas que han sido imputadas por ley antiterrorista y porte y tenencia de armas y explosivos. Lo cual es complejo porque ya sabemos que en muchos casos hay chicos que todavía están en prisión preventiva y algunos han sido condenados con prueba falsa, con prueba manipulada y con la sola declaración de Carabineros de Chile. Por lo tanto, hoy día, y vimos sucesivamente en imágenes cómo a algunos detenidos, ¿cierto?, se les ponía unas botellas dentro de las mochilas, ¿cierto?, con algún líquido acelerante, o las mismas ondas, ¿verdad? Es decir, no solo se criminalizó la protesta, sino que además, sabiendo y poniéndose el parche antes de la herida, ¿cierto?, finalmente a estos chicos se los ha cargado con delitos graves, como delitos de incendio, porte ilegal de armas y, bueno, ni hablar de estas leyes de delitos terroristas. Por lo tanto, entonces, este indulto tampoco determina, este proyecto determina, si bien plantea que la fecha que considera a los presos de la revuelta, solamente pone una fecha de inicio, es decir, todos los que han sido detenidos, imputados o procesados a partir del 18 de octubre, pero no fija un plazo. Por lo tanto, queda al arbitrio, o sea, esto podría ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, desconociendo en absoluto, como el proyecto que presentó en algún minuto la bancada comunista, ¿cierto?, poniendo un plazo de expiración a este tipo de indulto. Desconociendo, ¿cierto?, que la manifestación y la protesta social es una cuestión que va a continuar por un largo tiempo, digamos. Entonces, lo peligroso de esto es que es un arma de doble filo, porque en ningún caso, a diferencia de la amnistía, que es lo que se le ha pretendido aplicar a violadores de derechos humanos, ¿verdad?, a diferencia de eso, el indulto no elimina la pena. Esos chicos van a quedar permanentemente con sus registros penales como imputados o como ya condenados por cierto tipo de delitos. Además, disculpa, el indulto procede sobre ciertos tipos de delitos, no sobre todos los delitos, por lo tanto habría que determinar, ¿cierto?, en una generalidad cuáles son los delitos que quedarían fuera. Ya el proyecto de ley es bastante ambiguo, dejando solo fuera los delitos de porte y los delitos de asociación ilícita. Eso, Sí, Pamela, disculpa, Vladia, sí, Pamela, en la editorial hice referencia a esta historia que pasó con la cárcel de Santo Domingo, donde estábamos las prisioneras políticas, porque efectivamente todas las leyes que se generaron en ese momento no dieron respuesta a la totalidad de las y los prisioneros políticos que estaban en la cárcel al momento de asumir Elwin, ¿no? Y como no se da una respuesta, no se dio esa respuesta, vinieron con este indulto especial y con este ofrecimiento de pena de extrañamiento que además
tenía que pedirla la o el prisionero político para poder ir a cumplir esta pena al exilio, doblando además la condena, condenas altísimas. Estamos hablando de que estos ofrecimientos se le hicieron a prisioneras y prisioneros políticos que tenían presidio perpetuo, estaban condenados con presidio perpetuo, penas de muerte, con unas condenas muy altas, y lamentablemente lo que ha sucedido es que hay un vacío histórico en términos de lo que ha sido las luchas, la resistencia de los pueblos y también lo que ha sido la prisión política, porque la historia vuelve a repetirse. Hoy día nuevamente el mundo político, esta casta dominante que está en el poder, ve que hay un problema que son efectivamente una piedra en el zapato, que es esta prisión política que existe masivamente desde octubre a la fecha, y no tiene una respuesta para eso y empieza con estos paquetes para uno, estos paquetes para otro, y ya cuando tengamos, por ejemplo, como tú nos aclaras, que este indulto no resuelve ni los que están bajo ley antiterrorista, ni tampoco los que están con ley de control de armas, y seguramente para ello vendrá otra solución, así como lo hicieron en aquella época, pero como ha habido un corte en términos históricos, no se conoce lo que sucedió a finales de los 90, el 91, 92, 93, porque hasta esa fecha habían prisioneros políticos en las cárceles que habían dado una lucha contra la dictadura, y la concertación no podía resolver todos los casos, y fue caso a caso tratando de dar una respuesta, y finalmente expulsó a muchos de nuestros compañeros o compañeras en aquella época. Hay una frase que es muy buena, que es de Lenin, ¿no? Dice que los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño de los demás y del propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Y aquí lo que hay es el interés de la clase dominante en juego, que necesita resolver el problema de las y los prisioneros políticos, no para el interior, no para Chile, no para la opinión pública interna, sino que más bien para el ámbito internacional, porque recordemos que Chile ha sido cuestionado con 4 informes por violación a los derechos humanos, y estos informes están ahí pendientes. Y estos informes además contienen también la prisión política, y por eso han venido con nuestros compañeros y compañeras que hoy día se encuentran encarcelados solo por manifestarse. Por eso yo recalcaba el punto. O sea, fueron personas, mujeres, hombres, jóvenes, incluso niños, hay chicos entre 14 y 16 años que están con medidas cautelares o que están ahí presos, con procesos pendientes, que salieron a la calle a manifestarse y de un día para el otro se convirtieron en prisioneros políticos expuestos a largas condenas. Y tenemos estas iniciativas que hoy día están en la mesa, una de ellas es el indulto y la otra es una petición de amnistía. Frente a la petición de amnistía, Pamela, tú puedes explicar, porque ahí se corre el riesgo de que la amnistía no solo beneficie a las y los prisioneros políticos, sino que también beneficie a aquellos que mutilaron, torturaron, a las fuerzas represivas que actuaron en nombre del poder para aplacar la rebelión. Sí, ¿Qué pasa mira, con ello? bueno, yo tengo la sensación de que cuando se habla de amnistía, en el caso de los llamados presos de la revuelta, ¿cierto?, nos acercamos peligrosamente a una moneda de cambio. Porque por una parte, ¿cierto?, sabemos que hace mucho tiempo bastiones no solo de la derecha, sino también de la centro y centroizquierda parlamentaria están hace mucho rato pretendiendo una amnistía para presos de violadores de derechos humanos. Por lo tanto, la amnistía, homologarla a los presos de la revuelta, me parece que es una cornisa bastante peligrosa en la que nos estamos moviendo en términos políticos, porque si bien es cierto, ambos son beneficios, unos son concedidos, en el caso de la amnistía, por el presidente de la República, en razón de un montón de situaciones, como lo hemos visto, en razón de la edad, ¿cierto? Porque son unos pobres abuelitos que están enfermitos, que se pueden contagiar del COVID, no sé cómo, en esos hoteles que tienen de prisión, ¿verdad? Donde existe como, no me recuerdo exactamente, pero es como un gendarme para 2 o 3 presos, digamos. Por lo tanto, me parece que es súper peligroso, porque si bien en ambos casos, ambos
proyectos, tanto la amnistía como el indulto, reconocen que existen delitos, finalmente la amnistía tiene un fundamento absoluta y completamente jurídico, político. Sí. Por lo tanto, al ser una facultad que tiene el presidente de la República, no merece menos que sospecha. Yo pienso, y mi sentir es que a los chicos jamás se les va a aplicar la amnistía, porque eso implica, ¿cierto?, hoy que el propósito del Estado de criminalizar y de generar una especie de temor, ¿cierto?, en los chicos o en la población, digamos, si ustedes salen a protestar, esto es lo que les va a pasar y los vamos a inhabilitar de por vida, ¿verdad?, en cargos, en cualquier tipo de situaciones. Es más, los chicos que han sido imputados o que han tenido, que han pasado por estos procesos tampoco podrían ser constituyentes, por ejemplo. Por lo tanto, cuando homologamos o intentamos homologar la amnistía, en ambos casos no tiene ningún fundamento político equiparable, porque por una parte, ¿cierto?, vendría siendo, como bien digo, una moneda de cambio, y lo que se pretende es criminalizar y dejar a los chicos como puntas de lanza, ¿verdad?, en el sentido de que ellos van a encaminar lo que es, a todas luces, y siempre lo dijo Sebastián Piñera, lo que es su agenda corta, antidelincuencia, y la cantidad de proyectos que él ha sacado. Es más, de hecho ya dijo él que iba a vetar con todas sus fuerzas el proyecto. Estuve leyendo la presentación que hizo Carlos Margota de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, fundamentando que efectivamente en Chile, y dado los 4 informes internacionales respecto a violaciones a los derechos humanos, en Chile sí existen presos políticos. Si existiera la voluntad del gobierno de generar una amnistía, eso tendría que necesariamente partir porque el gobierno reconociera la calidad de prisioneros políticos de nuestros presos, situación que jamás lo va a hacer. Porque ya decíamos que se trata de una decisión absolutamente política. Por lo tanto, reconocer, y recalco esto, tener la ilusión de esperar una amnistía en el caso de nuestros chiquillos, ¿cierto?, necesariamente tiene que pasar por un reconocimiento político de que son presos políticos del Estado, y eso no va a pasar. Es decir, Pame, que no es un problema jurídico, sino político. La amnistía es la amnistía es un tema 100% político, que podremos tener ciertas diferencias, ¿cierto?, respecto de que si son viejitos, si no son viejitos, que los pobrecitos que se están muriendo, que uno tiene cáncer, que el otro se resfrió. Independiente a eso, son decisiones absolutamente políticas, porque además las toma exclusivamente el presidente de la República. Gracias por la respuesta. Y bueno, quería también aprovechar, como estamos en línea, saludar en este primer Vamos por Todo a nuestros compañeros, compañeras y cómplices, amigas que están conectados, que hagan las preguntas por las redes, pero sobre todo saludar a nuestros compañeros de Opal Prensa, Primera Línea Prensa, De Frente y Sin Rodeo, Radio Tamara, Frecuencia Liberada. Por supuesto que los abrazamos a todos ellos, abrazamos también esta red de medios libres y populares y los medios populares en resistencia. Un abrazo grande para ellos, gracias por continuar en este camino, en estos caminos para la libertad, y lo decía bien con la preposición, con la finalidad, y vemos que el indulto y la amnistía tienen diferentes finalidades, y yo las quería invitar para enriquecer este debate, este cuestionamiento. El equipo de Muro y Resistencia preparó un video que los invito a mirar y seguir viendo estos caminos para la libertad juntos, y a nuestras amigas, amigos, amigues, compañeros, compañeras y compañeros que nos hagan las preguntas por las redes, por nuestro fanpage. En un momentito empieza el video.
Agradecemos al equipo de Muro de Resistencia, siempre presente, esta cronología, muy bien que contradice, bueno, la realidad que choca frente a este mundo virtual y este informe que elaboraron con 26 presos políticos que ellos reconocen, y vemos la realidad que es completamente diferente, y vemos esta última manifestación que fue esta mañana en torno a los penales acá en Santiago 1. Bueno, vuelvo a reiterar mi deseo y un abrazo grande a nuestros compañeros de Opal Prensa, Primera Línea Prensa, de Frente Sin Rodeo, Radio Tamara, Frecuencia Liberada, Red de Medios Libres y Populares y Medios Populares en Resistencia. Agradecerles siempre por este camino y estos caminos que estamos haciendo para la libertad, tanto de los presos políticos de la revuelta mapuche y bueno, todos los presos políticos a lo largo de estos más de 30 años de lucha por la recuperación de la democracia. Y estamos en compañía de Pamela San Martín, precisamente evocando estos temas y estos caminos para la libertad. Y bueno, por ahí hizo la pregunta antes, me ganó, pero era con respecto a qué tipo de figura jurídica, porque bueno, tú evocaste la amnistía, y sabemos que la amnistía ya no es un problema jurídico, sino un problema político, es decir, que la determinación también del delito, o sea, en este caso el delito también es un problema político, ya no tiene que ver con el arsenal jurídico con que ellos se han dotado, sino que es una voluntad política hoy día necesaria para resolver. ¿Y qué tipo de figura para lograr la libertad? Porque he visto a través de la historia de Chile que hay más de 56 y 53, según los historiadores no se ponen de acuerdo, autoamnistía a lo largo de la historia de Chile. Y la última que nosotros conocemos, que es la más terrible, que es la de 1978 y que han seguido aplicando algunos para garantizar la impunidad a los criminales de lesa humanidad, nos dejan perplejos y aterrorizados frente a lo que puede presentarse frente a la liberación de los presos políticos de la revuelta. Entonces tenemos esta disyuntiva entre amnistía e indulto, o tenemos otra posibilidad de liberar a los presos políticos, Pamela. Desde mi perspectiva, no, porque sabemos que hoy día el Poder Judicial ha seguido al pie de la letra las instrucciones del gobierno en el sentido de hacerse cargo de pruebas falsas, se ha hecho cargo del juzgamiento de imputados solo presentando como testigos a 2 funcionarios de Carabineros, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, aquí hay una reestructuración, ¿cierto? Cuando hablamos, ¿qué pasa necesariamente? Porque cuando hablamos de separación de los poderes del Estado, esa separación se diluye bastante cuando vemos la formalización de los chiquillos. Cuando vemos que los procesos, hay muchos chicos que llevan más de 1 año presos y que siguen todavía en compás de espera, ¿verdad? Por simples desórdenes. Por lo tanto, aquí entonces, sí, por cierto, son decisiones políticas todas, digamos, pero aquí el Poder Judicial también debe hacerse cargo de lo que le compete como un poder independiente, ¿verdad? Porque así lo determina la Constitución, ¿cierto? Debiese hacerse cargo de aquello. Ya sabemos que las veces que ha tratado de hacerse cargo, como por ejemplo con el juez Urrutia, juez de garantía, ¿verdad? Que fue lisa y llanamente relegado a otras funciones y fue sacado de garantía por garantista, digamos. Tuve la fortuna de participar en una audiencia con él y personalmente pude determinar y puedo dar fe de aquello, de que lo que hizo el juez Urrutia es aplicar el derecho como corresponde. Y solo por ese hecho el juez Urrutia fue relegado a sus funciones como juez de garantía. Vemos también, por otra parte, que una parte de la bancada de derecha parlamentaria, ¿cierto?, está pidiendo la renuncia
y más bien ni siquiera la renuncia, sino que derechamente que sea expulsada como defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que durante el estallido a la fecha ha realizado una férrea defensa en pro de los menores presos políticos de Chile, sacando sendas declaraciones, y ella estuvo por lo menos durante, cuando teníamos las incipientes detenciones de los chiquillos, ella estuvo siempre enviando gente dentro de los pocos recursos que tiene. No olvidemos que la Defensoría de la Niñez es un organismo dependiente del Estado. Por lo tanto, de no existir una voluntad política de la que lamentablemente el Poder Judicial se ha hecho cargo, veo muy difícil que esta situación pueda tener otra salida. Simplemente apelar, porque muchos, o la gran mayoría, me atrevería a decir, de los que están imputados hoy día por delitos, ¿cierto?, de desórdenes, inclusive delitos de asociación ilícita o de porte, ¿cierto?, porte ilegal, son chicos que tienen intachable conducta anterior, muchos de ellos son estudiantes o trabajadores o padres de familia. Por lo tanto, ni siquiera se justifica una prisión preventiva, que no olvidemos que la prisión preventiva dentro de nuestro sistema penal, ¿cierto?, es una de las soluciones más gravosas, es decir, debiese ser, como dicen en derecho, la última ratio, es decir, la última instancia frente a una persona que sí objetivamente representa un peligro para la sociedad o para las víctimas. Por lo tanto, necesariamente tenemos que hablar de una reestructuración del Poder Judicial que asuma primero su condición de poder independiente, pero esa situación no se da. Vimos también el nombramiento de Mario Rosas, ¿verdad? Que Mario Rosas sí efectivamente persiguió y encarceló a varios delincuentes que tenían relación con delitos de lesa humanidad, ¿cierto? Pero por otra parte, también Mario Rosas se hizo cargo, ¿cierto?, de también enjuiciar a muchos luchadores sociales. Por lo tanto, necesitamos urgente hoy día una reestructuración del Poder Judicial y una escisión de este poder estatal, ¿cierto?, que está asociado al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, Vladimir, volviendo a tu pregunta, yo hoy día veo jurídicamente muy difícil otra alternativa que no sea, está bien, si los chiquillos van a ser juzgados, que sean juzgados, pero con juicio justo, ¿cierto? Porque además se está vulnerando el principio fundamental del derecho penal, que es que la presunción de inocencia. Por lo tanto, se han vulnerado en cada uno de los procesos, o en la gran mayoría de ellos, el principio básico del derecho penal, que es la presunción de inocencia. Y eso es porque son juicios políticos. Justamente, por eso yo no veo jurídicamente otra salida más allá, ¿cierto?, de las que hemos estado intentando de alguna manera para poder sacar a los chiquillos. Es más, hoy día a muchos de ellos, o a la gran mayoría, se les ha pedido, ¿cierto?, que asuman su responsabilidad en los cargos que la Fiscalía les está cargando, digamos, para obtener, ¿cierto?, un juicio simplificado, para salir más rápido del problema, pero eso también significa, ¿verdad?, que el chico está asumiendo una responsabilidad que no le cabe, con la sola prueba de declaraciones realizadas por quienes lo detuvieron. Entonces, sí, cuando hablamos de eso... Sabíamos que había una, para que nos detengamos en eso, porque sabemos que hay una presión de parte en los juicios, hay una presión para que las y los prisioneros políticos se declaren culpables de delitos que no cometieron, y eso le significa apresurar su proceso y que pueda, no sé, salir con medidas cautelares, como ha pasado ya con algunos de ellos. Y eso también es un proceso viciado y también se está faltando. Aquí hay graves faltas. Además, sabemos que tanto la justicia como la cárcel no es para los ricos, ¿no? Cuando hay delito de los ricos, ellos tienen clases de ética, y a nosotros además se nos condena, se nos procesa y se nos encarcela solo por salir a manifestar.
frente a eso, quería hacerte una pregunta porque tú hiciste, me pareció interesante que en algún minuto estábamos hablando de estas propuestas de ley, que este indulto, este proyecto de indulto que presentaron algunos honorables. Dentro de ello está el respaldo de Revolución Democrática y del Frente Amplio. Eso es raro si pensamos que fueron ellos mismos quienes además permitieron aprobar una ley antiprotesta que hoy día significa, por ejemplo, que compañeras, compañeros que están siendo procesados, que están en las cárceles, no se les considere esto de la conducta intachable anterior, producto de estas leyes que fueron aprobadas en el Congreso por ellos mismos. Ellos recrudecen las penas y luego apoyan una ley de indulto. Es como, ¿no parece un poco extraño esto? Bueno, partiendo de la base que resulta a lo menos extraño, comillas, que el gobierno que desde que se tiene conocimiento y capacidad de medición en Chile, el gobierno que ha tenido la más baja aprobación en la historia, siga teniendo un Congreso que aprueba las leyes que al presidente con menor aprobación de la historia de Chile le parece. Desde ahí entonces que hay una incongruencia y hay una pregunta normal, digamos, es decir, bueno, ¿quién es el que gobierna entonces? ¿Gobierna el presidente de la República o gobierna finalmente el Parlamento? Porque no se entiende que Sebastián Piñera en marzo del año pasado tenía un 6,4%, no, un 4, creo que fue el 4,6%, sí. El más bajo porcentaje de aprobación. 4,6. Y durante, claro, 4,6, y durante el estallido social, inclusive antes del estallido social, se aprobaron leyes perversas, inclusive leyes que decían relación con, y que inclusive trataban de vetar, ni siquiera mencionar el tema de la AFP, por ejemplo, donde el gobierno sí se propuso vetarlo como fuera, lo mismo que el 10%. Por lo tanto, suena incongruente, pero en realidad no es tanto, porque en definitiva los mismos que uno espera, ¿verdad? Y yo creo que esa es la mayor sanción que tienen hoy día los parlamentarios de la izquierda, digamos. Porque uno podría entender que un parlamentario de derecha, ¿cierto?, está actuando dentro de lo que son inclusive sus propias convicciones, salvaguardar sus intereses y los intereses, ¿cierto?, de su clase. Sin embargo, no se entiende cómo diputados llamados de izquierda y que siempre tuvieron un discurso y que estuvieron en el no, qué sé yo, que estuvieron por la alegría y el arcoíris, etcétera, hoy día se hayan hecho cargo, inclusive irrisoriamente algunos diciendo después de haber votado las leyes, no, es que no la leímos bien o que no era lo que nosotros pensábamos. Podríamos decir entonces que el Parlamento tiene un problema de comprensión lectora, nuestra izquierda parlamentaria tiene un problema de comprensión lectora, o derechamente aquí hay un viso de neoliberalismo que también es bastante importante si consideramos cuánto percibe por su dieta un parlamentario en Chile, digamos. Bueno, son inquilinos, claro, son inquilinos y patrones que no quieren perder sus prebendas también. Vladimir. Sí, bueno, las reacciones no tardan en las redes sociales. Yo les pido disculpas siempre a las compañeras, compañeros y compañeras de no leerlas todas, pero bueno, aquí hay una bien particular, dice Tamara Victoria. Gracias, Pamela. Abrazos y recuerdos de aquellos días de fila para entrar a ver a nuestros familiares en la PN y el CAS. Eduardo Antonio Órdenes Lepe. Gracias por su información transparente. Juan Sarabia. Si jamás se les aplicara la amnistía por ser un camino político que depende de la voluntad del presidente de turno, el camino sería claro. La libertad de los presos políticos está en la fuerza del pueblo en las calles. Y bueno, reiteramos un abrazo para todos nuestros compañeros de Opal Prensa, de Frente Sin Rodeo, Radio Tamara, Frecuencia Liberada, Primera Línea Prensa, Red de Medios Libres y Populares, y a los medios populares en resistencia. Y bueno, increíble cómo se nos pasa el tiempo, pero bueno, ya estamos y seguimos. Tú decías, bueno, hace un rato atrás, con respecto a
Sandra lo dejaba muy claro con respecto a la agravación de los delitos, pero hoy día Chile hay diferentes artículos que lo han demostrado, incluso hasta el decano de la Facultad de Derecho, Nash, decía Chile firmó en el 2012 diferentes artículos internacionales con respecto a la criminalización de esto. Firmó el Consejo de Europa de 2001 y fueron ratificados diferentes tratados internacionales. Es que vamos a hacer política ficción, es que la supuestamente comunidad internacional hoy día podría hacer algo para desbloquear esta situación de los prisioneros políticos de la revuelta, apelando a que Chile está violando todos los tratados, sabiendo que la ley de amnistía de 1978, que se le aplicó a los criminales de lesa humanidad, aún no ha sido derogada. Es que a nivel... Está difícil porque tendríamos que pedir la autorización a Almagro, y Almagro difícilmente va a generar una... Pero Almagro hoy día está soportando a Trump, está en el Capitolio. Sí, bueno, están esperando a Guaidó. Bueno, yo pienso que en realidad la única alternativa viable que a mí se me ocurre es la movilización. Toda vez que gracias a la movilización es que en Chile se visibilizaron situaciones de alta vulneración. La movilización logró que se emitieran 4 informes internacionales respecto de las violaciones a los derechos humanos en Chile. La movilización logró no solo 1, sino 2 retiros del 10%. Por lo tanto, me parece que hoy día la solución no está en nuestro poder judicial, porque claramente no existe la voluntad política para reformularlo. Dicho sea de paso, es tanta la concomitancia de los poderes en Chile que justamente para poder sacar chicos de la revuelta, en algunas instancias debimos recurrir al Tribunal Constitucional. O sea, en situaciones que son exclusivamente del ámbito penal. ¿Cómo es posible que tengamos, o sea, nos falta, no sé, ir a la Contraloría porque estamos gastando mucha plata en abogados? No sé. Es decir, es tanta el enmarañado, el tinglao, por decirlo así, que soporta el sistema judicial, que viene a ser un matrimonio entre el Estado, ¿verdad?, y el Poder Judicial, que en realidad una modificación sí es posible, pero a muy largo plazo. Por lo tanto, porque no existe la voluntad política, tal vez en el gobierno que venga, nos queda 1 año y medio todavía, no se ve ningún presidenciable, salvo Jadwe y la Pamela Giles, creo, y un par más, que tampoco tengo certeza de que tengan la voluntad política de modificar eso, porque está bien cuando uno es candidato, pero otra cosa es con guitarra. Por lo tanto, hoy día la presión social es lo que ha generado que la vista del mundo esté puesta en Chile, que la vulneración se hicieran visibles, no solo a nivel de prisioneros, sino que nunca, ni siquiera en Afganistán, se mutilaron tantos ojos como en un periodo inferior a 1 año en Chile. O sea, no hay una parte del mundo donde se haya mutilado producto del Estado y del uso de la fuerza del Estado, que se haya mutilado a tantas personas. Ni hablar de los 25.000 prisioneros políticos reconocidos por el propio Poder Judicial. Así es. No, y además que fue, o sea, si uno mira las cifras que son horribles, son altísimas, no sé, 400 mutilados, que son las cifras oficiales, no estamos hablando de ese conteo que no se ha hecho, ¿no? Estamos hablando de informes internacionales de derechos humanos que no los hace esta izquierda ultrosa o quienes son, no sé, pues más radicalosas. Estamos hablando de organismos internacionales que nos han hablado de cifras altísimas, que además son vulneraciones que se cometieron en menos de 4 meses. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, 17 años de dictadura,
estamos hablando de un informe Vales que tenía ¿cuántos prisioneros? No sé, cuánta gente torturada, que también son cifras que están bajo los rangos. 38.000, entre comillas, 38.000, porque 38.000. pusieron un límite de abertura Claro, y que fue con todas las restricciones, con todo lo que ya sabemos que significó esa calificación, digamos, que fue bastante tortuosa además. Pero si pensamos que si ese informe recogió 38.000 y algo, casi 40.000 vulneraciones en 17 años, casi 17 años de dictadura, y aquí se está reconociendo cerca de 30.000 detenidos y todas fueron torturadas al momento de su detención. Y esto estamos hablando en un lapso de 4 meses, del 18 de octubre a, pongamos, la quincena de marzo, porque después vino la pandemia y ya bajó, pese a que la manifestación se mantuvo, pero bajaron los niveles porque esto fue masivo, fue a nivel nacional y fue además el uso de la fuerza desproporcionada que hablan los informes internacionales se queda corto, ¿no? Con lo que pudimos ver en imágenes, lo que se ha mostrado a través de la prensa popular, independiente, que gracias a estos medios populares, libres, independientes, y en Resistencia se ha podido también tener, digamos, una muestra de lo que ha sucedido desde octubre a la fecha, ¿no? Tú hablaste de la movilización, Pamela. Me sorprende gratamente además que la movilización respecto a la libertad de las y los prisioneros políticos no haya decaído. Es una demanda que se ha levantado en la calle, es una demanda que se ha mantenido y eso además nos llena de esperanza porque si pensamos en la libertad de los y las prisioneras políticas durante la dictadura, la verdad es que era un número inferior, solo se movilizaban unos cuantos, la familia, amigues más cercanos, pese a que éramos casi todos integrantes de partidos políticos, no había movilizaciones masivas como las que podemos ver hoy día en las calles pidiendo la libertad. Y eso yo creo que nos debe llenar de esperanza y saber que el camino es la movilización, como tú decías, el camino es mantener esta consigna en alto. Y también a raíz de lo que tú has planteado, tener ciertos resguardos cuando se vincula con el mundo de los honorables, de estos honorables llamados de izquierda, ¿no? Que tienen, por un lado, aprueban las leyes de este presidente que tiene hoy día un 6% de aprobación y que el modelo además se desplomó, porque es imposible que este modelo económico siga dando respuesta a las demandas del pueblo, no pueden, ¿no? O sea, toda esta farsa que han hecho justamente tiende a tapar exactamente esto, que hay un modelo que se desploma día a día y que no da respuesta a las demandas. Pamela, estamos llegando ya al final, hoy ha pasado una hora, rápido. Sí. Nada, pues que nos gustaría una hora para las 10, así que podemos seguir. ¿Cómo? Opal Prensa, De Frente y Sin Rodeo, Radio Tamara, Frecuencia Liberada, Primera Línea Prensa, Red de Medios Libres y Populares, y los medios populares en Resistencia dicen que están de acuerdo que sigamos hasta las 10. No, tal vez dejar claro, digamos, esto de la... ¿Cuáles serían los caminos? Porque hemos hablado de la amnistía, hemos hablado del indulto, hemos hablado de la movilización. Respecto de eso, el camino para la libertad, para alcanzar la libertad. ¿Cómo ves tú este panorama hoy día? Bueno, la verdad es que yo lo veo con bastante desazón, independiente y celebro tu optimismo, digamos. Quisiera hacerme cargo de ello también, digamos, porque la verdad es que a mí me genera una pena inmensa ver el estado de desamparo en la que se encuentran muchos de los prisioneros, sus familias que han sido estigmatizadas. Ya lo veíamos, Vladimir, en el conversatorio del día lunes, ¿verdad? Con la mamá de Darío. Y vemos la estigmatización, la persecución de la cual han sido objeto de los chicos que mostraban en el video, ¿cierto?, en Peñalolén. Por lo tanto, de lo Hermida, exactamente. Padres de familia presos, por lo tanto, yo creo que hoy día esta situación tenemos que necesariamente replantearnos. Es decir, en qué condición vamos a seguir en la calle, porque hoy día
estos chicos de alguna manera siguen dando la pelea, pero una pelea estéril si finalmente vemos que hay 5 o 10 personas, o 20 o 30 personas pidiendo su libertad. Debiesen ser miles de personas, porque gracias a esos chicos es que se han logrado posicionar el tema de la vulneración, no solo en el periodo del estallido social, sino que la precariedad del trabajo, la vulneración de ciertos derechos, las situaciones que compañeros laboralistas y dirigentes sindicales han venido denunciando hace muchos años, la precarización laboral, hoy día con el teletrabajo, ¿verdad?, que viene a tratar la precarización de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, es una situación que se viene denunciando hace mucho tiempo. Yo sigo sosteniendo que mirando retrospectivamente, lo único que hemos obtenido ha sido mediante la presión social. No veo otra alternativa hoy día, porque finalmente si estos temas hoy día están puestos sobre la mesa, si la precarización y la vulneración de ciertos derechos están puestos sobre la mesa y los ojos del mundo están puestos en Chile, y Chile ha servido como ejemplo en términos de movilización, es porque ahí está la clave. Por lo tanto, yo solo tengo palabras de agradecimiento para los jóvenes, les tengo toda la fe del mundo, porque en realidad ellos han sido el factor de cambio, el punto de inflexión importante en esto. Y creo que no veo otra alternativa hoy día. Existen alternativas, pero son a muy largo plazo y pasa necesariamente por cambiar un sistema político y social que claramente no da el ancho con las demandas sociales. ¿Vladi? Sí, parece paradójico que quienes ejercieron el derecho a rebelión, como lo dice Pamela, en el sentido, y que abrieron este camino, estos cambios que hemos tenido este último tiempo, estén pagando este pesado tributo de estar encarcelados. Y yo creo que es nuestro deber hoy día exigir seguir exigiendo la movilización y sobre todo esta libertad sin condiciones, insistimos, con respecto a todos los presos políticos de la revuelta mapuche y anteriormente. El olvido, disculpa para terminar, el olvido viene siendo para nuestros presos y para sus familias una segunda cárcel. Lo terrible, lo repetía, ¿cómo se llama este chiquitito del sur? ¿Cómo se llama? Que lo dijo, no, fue Darío Chacón, precisamente, Darío Chacón que lo dijo con respecto a eso. Sí. Bueno, no me queda otra que seguir. Bueno, nos quedan algunos saludos, yo creo, ¿no? No nos queda ningún saludo. Y si no, me queda agradecerle a nuestros compañeros, agradecerte, Pamela, tu presencia. Sandra, bienvenida de nuevo, qué rico verte de nuevo acá y tenerte fresca y sobre todo... Bueno, no tan fresca, en la sí, medida, bueno, en la medida de lo posible. Los dolores son muy fuertes, decirte que estamos, bueno, a pesar de que es fácil decirlo, estamos contigo, pero sabemos que te deseamos una pronta recuperación y que bueno, que estamos contentos que puedas estar de nuevo con nosotros. Agradecerte también, Pamela, y agradecerle a nuestros cómplices de siempre su incondicional apoyo, a Opal Prensa, a Primera Línea Prensa, De Frente Sin Rodeo, Radio Tamara, Frecuencia Liberada, Red de Medios Libres Populares y los medios populares en resistencia, y darnos cita, ustedes saben, los directos de Muro de Resistencia, el equipo siempre está afuera, los compañeros y compañeras están corriendo, tratando de cubrir, bueno, las diferentes movilizaciones. Hoy día estuvo presente en las cárceles y los invitamos a ver, bueno, a estar presentes los días viernes con los directos, los días lunes con el programa Libertad Sin Condiciones, dedicada a los presos políticos de la revuelta y a sus familias. Y bueno, y el Vamos por Todo, que sigue cada miércoles entre las 8 y las 9 de la noche. Sandra. Así es, Vladi. Comenzamos un nuevo año y quisimos comenzarlo así, con esta reflexión respecto de los caminos de la libertad, porque es un imperativo ético lograr la libertad de nuestras compañeras, de nuestros compañeros,
hermanos y hermanas que hoy día se encuentran en las cárceles. No hay que bajar los brazos y vamos a estar siempre presentes como Muro y Resistencia en cada una de las luchas que se están dando en la calle. Y los invitamos también a ver nuestros programas de los días lunes, donde tenemos cada lunes un testimonio, 2 testimonios de prisioneros o prisioneras políticas en Libertad Sin Condiciones. Gracias, Pamela, por tu presencia. Siempre se agradece poder contar contigo en este espacio, con tu lucidez, con esa mirada que nos hace cómplices también y nos hermana en estas luchas. Así que agradecerte eso. Y bueno, nos veremos el próximo lunes y el próximo miércoles con estos nuevos programas que tenemos al aire desde Muro y Resistencia. Saludos, abrazo, Peucayal. El timonel no solo escrutará de noche el mar, él no solo escrutará de noche el mar, tendrá que adivinarlo. Inmemorial, el barco irá bajo esa mano que abre el temporal. Pero no hace demandos ni timón quien no busca la victoria profunda que despierte a la raza, quien no estudia la dura proclama de la pólvora, quien no junta su pecho con el pecho del pueblo, quien no encuentra en la lucha sus razones